Dicen que en los momentos de gran felicidad es cuando el destino suele jugarnos sus peores pasadas. Y eso fue exactamente lo que sucedió en la boda de mi hijo. Todavía recuerdo el momento exacto. El champán burbujeaba en las copas de cristal. Las luces tenues del Salón Palacio de las Flores creaban una atmósfera que intentaba disimular el contraste entre dos mundos que nunca deberían haberse encontrado. Por un lado, mi pequeña familia y los pocos amigos que pudimos traer. Por el otro, la alta sociedad que esperaba ansiosamente el espectáculo que estaba a punto de ocurrir, aunque yo aún no lo sabía. «Doña Esther, qué elegancia». Una voz familiar me sacó de mis pensamientos. Era Sonia, antigua colega de los tiempos en que trabajábamos juntas en la fábrica de costura. «Su Murilo está hecho un príncipe». Sonreí, tratando de esconder mi nerviosismo. Mi vestido azul marino comprado con meses de ahorro era el más caro que había tenido. Aún así, junto a los modelos de diseñador de las otras invitadas, parecía un simple vestido de domingo. «Gracias, Sonia. Estoy tan orgullosa. De él». Murilo estaba deslumbrante en su traje gris oscuro. Mi único hijo. Aquel niño que arropé con trapos cuando no teníamos dinero para cobijas. Al que alimenté con lo poco que podía poner en la mesa después de que su padre muriera. O mejor dicho, después de contarle que su padre había muerto en un accidente de trabajo, y no de la forma vergonzosa como realmente sucedió. Ahora, graduado en Derecho, se casaba con Beatriz Vasconcelos Drummond, hija de una de las familias más tradicionales de la ciudad. Una joven educada, amable, que sorprendentemente no llevaba la nariz levantada como su madre. Era difícil no pensar que él había conseguido lo que siempre soñé: escapar de la vida de dificultades que tuvimos. Al otro lado del salón, noté las miradas. Celina Vasconcelos, madre de la novia, conversaba con un pequeño grupo. Ocasionalmente, sus ojos se dirigían hacia mí, seguidos de risitas discretas. Alta, delgada, con el cabello perfectamente teñido de un rubio platino que contrastaba con su piel bronceada artificialmente. Era la perfecta representación de la élite que siempre me miró por encima del hombro. «Por supuesto que la fiesta tenía que ser así», comentó cuando visitamos el lugar por primera vez. «Beatriz merece tradición, no algo simplón». La palabra simplón salió de su boca como quien dice contaminado. Aquella había sido solo una de las innumerables pullas que Celina me había dado durante los preparativos de la boda. Pero lo aguanté todo en silencio, por el bien de Murilo, por su felicidad. Mientras caminaba entre los invitados, noté que Celina ahora conversaba con Carmen, su mejor amiga y cómplice en todo, que usaba un vestido rojo llamativo. Las dos me miraban y reían, sin ningún esfuerzo por disimular. Sentí que el estómago me daba vueltas. ¿Qué estarían tramando? «Abuela, abuela Esther». Una dulce vocecita interrumpió mi ansiedad. Aniña, la hija de 6 años de Beatriz, de su primer matrimonio, venía corriendo hacia mí. Su vestidito de dama de honor, todo de encaje francés y seda natural, probablemente costaba más que todos los muebles de mi casa juntos. «Mi angelito». Me agaché para abrazarla. Aniña era un rayo de sol en mi vida desde que Murilo comenzó a salir con Beatriz. A diferencia de su abuela materna, parecía tenerme un cariño genuino. «Estás hermosa como una princesa». «Usted también está bonita, abuela». Ajustó el collar de perlas falsas en mi cuello. La única joya que poseía, regalo de mi difunto, marido antes de que todo se derrumbara. Aniña miró a su alrededor, asegurándose de que nadie nos observaba. Entonces, se acercó a mi oído, apoyando sus manitas en mis hombros. «Abuela», susurró con los ojos muy abiertos. «Hay gente aquí que quiere lastimarte. Los escuché hablando». Fue como si todo el aire hubiera sido succionado de mis pulmones. «¿Qué?».
¿Quién, mi amor? La abuela Selina estaba hablando con la tía Carmen. Dijeron que... Vaciló, como si tratara de recordar las palabras exactas. Que iban a hacer que usted pasara vergüenza. Pronunció la palabra sílaba por sílaba, claramente repitiendo algo que había oído. ¿Vergüenza? ¿Pero cómo? Intenté mantener la voz tranquila, a pesar del creciente pánico. Hablaron del brindis, abuela. La abuela Selina va a hacer un brindis y va a contar mentiras sobre usted. Dijo que consiguió fotos y un periódico viejo sobre el abuelo. Mi sangre se heló en las venas. El periódico viejo. No era posible. Aquella noticia había sido publicada en un pueblito del interior, hace más de 20 años. ¿Cómo podría haberlo descubierto Selina? Dijeron que mamá no sabe nada, y el tío Murilo tampoco. Aniña continuó, su expresión demasiado seria para una niña de 6 años. La abuela Selina dijo que lo va a contar delante de todos, para que mamá desista de casarse. Miré por encima del hombro de la niña. Selina ahora sostenía una carpeta delgada y le mostraba algo a Carmen, ambas con expresiones de triunfo. Aniña. Sostuve sus manitas con firmeza, tratando de controlar el temblor en las mías. ¿Escuchaste algo más? ¿Sobre lo que quieren contar? Algo sobre el abuelo habiendo muerto diferente. Que no era bueno como usted cuenta. José Augusto, mi difunto marido, el padre de Murilo, el hombre al que comencé amando profundamente y terminé temiendo, el hombre cuya verdadera historia de muerte oculté del mundo, especialmente de nuestro hijo. Abuela, está pálida. Aniña frunció el ceño, preocupada. Estoy bien, mi amor. Forcé una sonrisa. Fuiste muy valiente al contarme esto. Ahora, necesito que hagas algo muy importante para mí. Ve a jugar con los otros niños y no le cuentes a nadie lo que me dijiste. ¿Está bien? Es nuestro secreto. Aniña asintió, con la seriedad de quien acababa de recibir una misión oficial. Besé su frente y la observé alejarse, saltando entre los invitados. Necesitaba pensar, y rápido. El brindis de la madre de la novia tradicionalmente ocurría justo después del corte del pastel, que estaba programado para dentro de 1 hora. Si Selina realmente hubiera descubierto la verdad sobre José Augusto, todo lo que construí durante 20 años, toda la protección que creé alrededor de Murilo, se derrumbaría en cuestión de minutos. Busqué un lugar para sentarme, sintiendo las piernas débiles. El salón parecía girar a mi alrededor. ¿Mamá? ¿Está bien? Murilo apareció a mi lado, sosteniendo mi brazo para estabilizarme. Mi hijo, tan guapo en su traje, con la misma sonrisa de su padre. Lo único, bueno, que José Augusto nos dejó. Estoy bien, hijo, solo un poco mareada por el champán. Intenté sonreír, pero él me conocía demasiado bien. Mamá, la conozco desde que nací. ¿Qué está pasando? ¿Cómo podría contarle? ¿Cómo podría arruinar el día más feliz de su vida con la revelación de que su padre no había muerto en un heroico accidente de trabajo, sino asesinado en un callejón por no pagar deudas de juego? ¿Que el hombre que él admiraba nos había dejado en la miseria, amenazados por prestamistas? ¿Que le había mentido durante toda su vida para preservar la imagen del padre que idolatraba? Murilo. Beatriz se acercó, radiante en su vestido de novia. Un modelo de diseñador que, como Selina se encargó de mencionar, costó el precio de un coche de lujo. ¿Tu madre está bien? Sí, querida. Respondí antes de que Murilo pudiera hablar. Solo emocionada. Se ven hermosos juntos. Beatriz sonrió, genuinamente. A pesar de toda la influencia de Selina, nunca me trató con el mismo desdén que su madre. Tal vez por la pérdida temprana de su primer marido en un accidente,
Había desarrollado una sensibilidad que le faltaba a su madre. Doña Esther, usted también está deslumbrante. ¿Ese azul le queda tan bien? Tomó mis manos. Estoy tan feliz de que ahora formemos parte de la misma familia. Familia. La palabra que tanto significaba para mí y que ahora estaba en riesgo. Beatriz, querida. Celina se acercó, sosteniendo 2 copas de champán. Entregó una a su hija, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Los Mendoza te están buscando. Aquellos inversores chilenos, ¿recuerdas? Ve a saludarlos. ¿Son tan importantes para los negocios de tu padre? Beatriz sutilmente puso los ojos en blanco, pero asintió. ¿Vamos, Murilo? Claro, amor. Mamá, ¿viene con nosotros? En un momento, hijo. Respondí, evitando la mirada de Celina. Tan pronto como los novios se alejaron, Celina se volvió hacia mí. Su sonrisa desapareció instantáneamente. ¿Estás disfrutando de la fiesta, Esther? Su voz era dulce, pero cargada de veneno. Debe ser muy diferente de lo que estás acostumbrada. Es una fiesta hermosa, Celina. Tú y tu marido hicieron un trabajo maravilloso. Sí, siempre proporcionamos lo mejor para nuestra hija. Es una lástima que no todos puedan hacer lo mismo por sus hijos, ¿verdad? Pero imagino que has hecho lo que pudiste, considerando las circunstancias. Sus palabras eran calculadas, como pequeñas agujas. Quería provocarme, hacerme perder el control antes del gran momento. Todas las madres hacen lo posible por sus hijos, respondí calmadamente. Algunas protegiéndolos de la verdad, otras creando ilusiones de superioridad. La sonrisa de Celina vaciló por un segundo, pero pronto se recompuso. Sabes, Esther, descubrí algo fascinante recientemente. Sobre José Augusto Moreira, tu difunto marido. Todo mi cuerpo se tensó, pero mantuve la expresión neutral. ¿Qué podría ser tan fascinante sobre un trabajador de la construcción que murió hace tanto tiempo? Celina dio un sorbo a su copa, saboreando el momento. Bueno, para empezar, el hecho de que no murió exactamente en un accidente de trabajo. A menos que consideres ser baleado en un callejón por prestamistas como accidente de trabajo. Entonces era verdad. Ella lo sabía. Todos estos años ocultando la verdad, protegiendo a Murilo de la vergüenza, y ahora todo saldría a la luz de la peor manera posible. No sé de qué estás hablando. Intenté mantener la voz firme. Oh, por favor. Tengo el recorte del periódico. Hombre es encontrado muerto tras no pagar deudas de juego. Es un artículo pequeño, de un periódico insignificante, pero muy revelador. Dio otro sorbo. Especialmente la parte que menciona a la viuda y al hijo pequeño. Imagino cómo reaccionarán Murilo y Beatriz cuando sepan que mentiste durante todos estos años, que construiste la imagen del marido héroe cuando, en realidad, era solo un adicto al juego que abandonó a su familia a su suerte. ¿Por qué estás haciendo esto, Celina? Mi voz salió casi como un susurro. ¿Por qué quieres destruir la felicidad de tu propio hijo? Hija, corrigió inmediatamente. Y no se trata de destruir su felicidad. Se trata de salvarla de cometer el mismo error 2 veces. Primero aquel mecánico, padre de Aniña, y ahora tu hijo. Beatriz tiene un patrón de enamorarse de hombres inadecuados, hombres como tu difunto marido. Mi hijo no tiene nada que ver con su padre, ¿no? Celina levantó una ceja perfectamente delineada. La manzana nunca cae lejos del árbol, Esther. Es solo cuestión de tiempo hasta que la naturaleza de Murilo se revele. Y cuando eso suceda, mi hija y mi nieta sufrirán como tú sufriste, a menos que pueda impedirlo ahora.
No puedes hacer esto. Intenté sonar firme, pero mi voz tembló. Es la boda de ellos. Ah, pero puedo. Y lo haré. Durante mi brindis. Será mi regalo de bodas. Terminó el champán con una sonrisa triunfante. Ahora, si me disculpas, tengo invitados importantes que recibir. Me quedé paralizada mientras ella se alejaba, mezclándose entre los invitados con su risa artificial. Mi mente corría, tratando de encontrar una salida. ¿Podría fingir sentirme mal y salir de la fiesta? No, eso solo pospondría lo inevitable. Además, no abandonaría a Murilo en su gran día. ¿Contarle la verdad a él antes de que Celina lo hiciera? La idea me aterrorizaba. ¿Cómo explicar 20 años de mentiras en pocos minutos? ¿Cómo hacer que entendiera que todo fue por amor, para protegerlo? Mientras debatía entre opciones imposibles, sentí una mano tocar mi hombro. Me volví, esperando encontrar a Murilo u otro invitado. Pero me topé con una mujer que nunca había visto antes. Debía tener unos 50 años, con cabello castaño cortado a la altura de los hombros y ojos profundamente verdes. «¿Señora Esther Moreira?», preguntó con una voz sorprendentemente familiar. «¿Sí? Mi nombre es Elena Vasconcelos. Soy hermana de Celina». Inmediatamente me puse en guardia. «¿Otra Vasconcelos para atormentarme?» «No nos conocemos porque vivo en el extranjero desde hace años», continuó. «Volví especialmente para la boda de Beatriz. Es un placer conocerla». Respondí automáticamente, sin saber qué esperar. «Necesitamos hablar», dijo Elena mirando alrededor con cautela. «Sobre lo que mi hermana planea hacer hoy». Mi corazón se aceleró. «¿Usted sabe?». Elena asintió, con expresión grave. «Sí, y quiero ayudarlas a impedirlo». Elena me guió hasta un pequeño jardín anexo al salón. Era un espacio tranquilo, alejado de la música y las conversaciones. Algunas linternas japonesas iluminaban el camino entre arbustos bien cuidados, creando una atmósfera casi mágica que contrastaba con la tensión que sentía. «¿Por qué quiere ayudarme?», pregunté en cuanto tuvimos privacidad. «Apenas nos conocemos». Elena sonrió levemente. Había algo en sus ojos, una tristeza, tal vez, que la diferenciaba completamente de su hermana. «Conozco a Celina mejor que cualquier persona en el mundo», respondió. «Y sé que esto no se trata de proteger a Beatriz. Es sobre control, sobre no soportar que su hija elija un camino diferente al que ella planeó». Se sentó en un banco de madera, invitándome a hacer lo mismo. «Vivo en París desde hace 15 años. ¿Sabes por qué?». Negué con la cabeza. «Porque me enamoré de un músico de jazz, un hombre negro, sin dinero, pero con un talento extraordinario. Antoine», pronunció el nombre con cariño. «Cuando presenté a Antoine a mi familia, Celina lideró una campaña para hacerme entrar en razón. Cuando se dio cuenta de que no lo conseguiría, comenzó a investigar su vida, buscando algo que pudiera usar contra nosotros. Como está haciendo conmigo ahora», comenté, empezando a entender. «Exactamente». En el caso de Antoine, descubrió que había sido arrestado cuando era adolescente por posesión de marihuana. Una tontería, algo de hace más de 20 años. Pero ella lo transformó en un escándalo, contándole a todos en nuestro círculo social que yo estaba involucrada con un criminal drogadicto. ¿Y qué pasó?». Elena suspiró, mirando más allá del jardín, como si viera el pasado materializado ante sus ojos. Me enfrenté a todo, contra mi familia, contra los amigos, contra el mundo. Me casé con Antoine y nos mudamos a París. Mis padres me desheredaron, influenciados por Celina. Hoy tenemos 2 hijos maravillosos y una vida feliz. Pero perdí contacto con casi toda la familia.
Solo mantengo alguna relación con Beatriz, que siempre fue más parecida a mí que a su madre. Lo siento, dije sinceramente. No lo sientas. Elegí el amor en lugar del dinero y el estatus, y nunca me arrepentí. Pero ahora, cuando supe de la boda de Beatriz, me di cuenta de que la historia se estaba repitiendo. Me miró fijamente. Celina nunca cambia. Cuando supo que Beatriz se había enamorado del hijo de una costurera, entró en modo de ataque. Y ahora que descubrió algo sobre tu difunto marido, piensa que tiene el arma perfecta. ¿Cómo lo descubrió? Era la pregunta que me atormentaba. Coincidencias, desafortunadamente. El primo de su marido, Eduardo, es un comisario retirado. Estaba en la fiesta de compromiso y oyó tu nombre. Recordó el caso de cuando trabajaba en el interior. Lo comentó casualmente con Celina, sin imaginar lo que ella haría con la información. Cerré los ojos por un momento, sintiendo el peso de la situación. Entonces es eso, todo lo que construí, toda la protección que creé para mi hijo, se acabó. No necesariamente, dijo Elena, inclinándose hacia adelante. Esther, ¿puedo llamarte así? Lo que Celina planea es usar ese secreto durante el brindis para humillarte públicamente y hacer que Beatriz y Murilo cuestionen su relación. Pero, ¿y si tomas el control de la narrativa? ¿Cómo? ¿Y si le cuentas la verdad a Murilo antes de que ella lo haga? Si la exposición viene de ti, con amor y explicación, el impacto será completamente diferente. Sacudí la cabeza. No tengo tiempo. El brindis será justo después del corte del pastel, en menos de 1 hora. ¿Cómo puedo explicar 20 años de mentiras en minutos? No necesitarás explicar todo con lujo de detalles. Solo lo suficiente para que entienda tus motivaciones, para que esté preparado cuando Celina ataque. Elena tomó mis manos entre las suyas. Esther, créeme, si hay algo que he aprendido es que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre duele menos cuando viene de quien nos ama. Miré hacia el salón, donde Murilo conversaba animadamente con un grupo de amigos. Mi hijo, mi niño, aquel que protegí con todas mis fuerzas desde el momento en que nació. Y si me odia por haber mentido todos estos años, puede que se sienta molesto, confundido, tal vez incluso enojado. ¿Pero odiarte? ¿A una madre que hizo todo para protegerlo? Creo que no. Pensé en todas las noches que pasé en vela, cosiendo para complementar los ingresos tras la muerte de José Augusto, en las veces que me quedé sin comer para que Murilo tuviera una comida decente, en los sacrificios que hice para que pudiera estudiar, para que tuviera oportunidades que yo jamás tuve. Todo lo que hice fue por amor, murmuré, más para mí misma que para Elena. Entonces cuéntale eso, ahora, antes de que mi hermana transforme tu amor en algo sucio. Asentí, sintiendo crecer una determinación dentro de mí. Elena tenía razón. Era hora de que Murilo supiera la verdad. De mí, no de Celina. ¿Cómo lo haré? Está rodeado de gente todo el tiempo. Déjame a mí. Sonrió Elena levantándose. Crearé una distracción para Celina y haré que Murilo venga a este jardín. Tendrás unos minutos. Úsalos bien. Antes de que pudiera agradecerle, ya había desaparecido entre los invitados. Me quedé sola en el jardín, ensayando mentalmente lo que le diría a mi hijo. ¿Cómo empezaría? Murilo, sobre tu padre. No, muy directo. Hijo, ¿recuerdas cuando te conté sobre el accidente? Tampoco. Mientras debatía conmigo misma, oí pasos acercándose. Murilo venía hacia mí, con una expresión preocupada. ¿Mamá? La tía de Beatriz dijo que querías hablar conmigo urgentemente. ¿Pasó algo? Ahí estaba él. Mi hijo.
el niño que creció creyendo tener un padre héroe, y yo estaba a punto de destruir esa imagen. «Hijo, siéntate aquí conmigo», pedí, indicando el banco. «Necesito contarte algo importante, algo sobre tu padre». Murilo se sentó, la preocupación evidente en su rostro. «¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué hablar de esto ahora?» Respiré hondo. ¿Era ahora o nunca? «Murilo, ¿recuerdas lo que siempre te conté sobre cómo murió tu padre?» «Claro. Fue un accidente en la construcción. Un andamio que se derrumbó. Salvó a 2 compañeros antes de...» Su voz falló. Incluso después de tantos años, la muerte de su padre aún lo emocionaba. «Hijo», tomé sus manos entre las mías. «Eso no es verdad. Tu padre no murió así». El shock se estampó inmediatamente en su rostro. «¿Cómo? No entiendo». «La verdad es más complicada, más dolorosa. Quise ahorrártela. Quise preservar una imagen positiva de tu padre. Pero ahora necesito que sepas la verdad de mí, antes de que otra persona la use para lastimarte. Mamá, me estás asustando. ¿Qué pasó realmente con mi padre?» Con el corazón apretado, le conté todo. Cómo José Augusto comenzó a beber pesadamente después de perder su trabajo en la fábrica. Cómo descubrí, meses después, que estaba hundido en deudas de juego. Los prestamistas que comenzaron a amenazarnos. Las noches en que no volvía a casa. Los moretones que yo escondía con maquillaje cuando él bebía demasiado y perdía el control. Y finalmente, la noche en que la policía llamó a nuestra puerta, informando que José Augusto había sido encontrado muerto en un callejón, con 2 balas en el pecho. «Un ajuste de cuentas», dijeron. Murilo escuchó todo en silencio, su rostro pasando del shock al dolor, del dolor a la ira, de la ira a la confusión. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué mentir durante todos estos años?» «Porque tenías 8 años, Murilo. Eras un niño que idolatraba a su padre, a pesar de los problemas. ¿Cómo podría decirte que había sido asesinado de esa manera? ¿Cómo podría permitir que crecieras siendo el hijo del jugador asesinado? ¿Ya sufrías tanto por la pérdida? Entonces inventaste la historia del héroe que murió salvando a otras personas». No era una pregunta. Sí. Nos mudamos de ciudad. Reconstruimos nuestras vidas. Creciste creyendo tener un padre que murió con dignidad. Eso te dio fuerza. Te hizo querer honrar su memoria estudiando, siendo alguien de valor. «Pero todo era mentira», dijo Murilo con la voz quebrada. «Todas esas historias que me contaste sobre él. El hombre trabajador, honesto, que me llevaba sobre sus hombros. No todo era mentira», corregí suavemente. «Tu padre no siempre fue aquel hombre de los últimos años. Cuando era joven, cuando nos conocimos, realmente era trabajador, soñador, lleno de planes. Fue después, con las dificultades, que cambió. Comenzó a beber, a apostar, perdió el rumbo. Pero el amor que sentía por ti, hijo, eso nunca fue mentira». Murilo se levantó abruptamente, pasándose las manos por la cara. «Necesito procesar todo esto. No puedo creer que durante 20 años... Sé que es un shock, y entiendo si estás enfadado conmigo. Solo te pido que comprendas que todo lo que hice, acertado o erróneo, fue para protegerte, para darte una oportunidad de crecer sin esa carga». Nos quedamos en silencio por unos instantes. Murilo miraba al cielo estrellado, como si buscara respuestas en las constelaciones. «¿Por qué me cuentas esto ahora, mamá? ¿Después de tanto tiempo? ¿En el día de mi boda?» Dudé. Era hora de revelar la segunda parte dolorosa de la verdad. Porque Celina descubrió todo. Y planea exponerlo frente a todos durante el brindis. Murilo se volvió hacia mí, incrédulo. «¿Qué? ¿Cómo lo descubrió?
Le expliqué rápidamente lo que Elena me había contado sobre el comisario jubilado, el reconocimiento del caso y los planes de Celina. Quiere humillarme públicamente, hijo. Pero más que eso, quiere usar esa revelación para sembrar dudas en la cabeza de Beatriz, para sugerir que tú puedes cargar con los mismos defectos de tu padre. Vi la comprensión y luego la furia formarse en los ojos de mi hijo. Eso es enfermizo. ¿Cómo pudo? En el día de nuestra boda, ella no acepta que Beatriz haya elegido a alguien de origen humilde como su primer marido. Aquel accidente, Murilo murmuró, conectando puntos. El padre de Aniña, el primer marido de Beatriz. Beatriz me contó que su madre nunca aceptó la relación, que se sintió casi aliviada cuando él murió. Asentí. Elena me contó algo similar. Es un patrón con Celina. Murilo cerró los puños con fuerza. No voy a permitir que haga esto. No voy a dejar que te humille o intente destruir mi matrimonio. Hijo, no quiero que crees una escena. Es tu día, tu boda. Solo quería que supieras la verdad por mí, para que estuvieras preparado cuando ella haga el anuncio. No habrá ningún anuncio, dijo Murilo, determinación en cada palabra. Voy a confrontarla ahora mismo. No. Sujeté su brazo. Eso solo empeoraría las cosas, crearía un escándalo mayor. ¿Y cuál es la alternativa? ¿Dejar que ejecute su plan? ¿Esperar sentado mientras intenta destruir nuestra familia en 1986, el día que debería ser el más feliz de mi vida? Tenemos que ser más inteligentes que ella, insistí. Elena nos está ayudando. Tal vez podamos... Fui interrumpida por el sonido de alguien acercándose. Era una camarera. Disculpen, dijo educadamente. El maestro de ceremonias pidió avisar que el corte del pastel ocurrirá en 15 minutos. Todos los familiares cercanos deben dirigirse a la mesa principal. Gracias, respondí automáticamente. Cuando la camarera se alejó, me volví hacia Murilo. Tenemos poco tiempo, hijo. ¿Qué vamos a hacer? Murilo permaneció en silencio unos segundos, su rostro revelando el torbellino de emociones que seguramente lo consumía. Finalmente respiró hondo y me miró directamente a los ojos. Mamá, durante 20 años cargaste este peso sola, me protegiste, te sacrificaste y nunca pediste nada a cambio. Ahora es mi turno de protegerte. Antes de que pudiera responder, tomó su celular y marcó un número. ¿Beatriz? ¿Dónde estás? Necesito verte urgentemente. Sí, es importante. En el jardín lateral, en 5 minutos. Sola, por favor. Colgó y me miró con determinación. Beatriz también necesita saber todo. Vamos a enfrentar esto juntos, como familia. Hijo, ¿estás seguro? Es mucho para que carguen sobre ella. Hoy, mamá, si vamos a construir un matrimonio tiene que estar basado en la verdad. Beatriz es más fuerte de lo que su madre piensa. Murilo tenía razón. En minutos Beatriz apareció en el jardín, su vestido de novia reluciendo bajo las luces, suaves. Parecía preocupada. ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? Murilo tomó sus manos y la guió hasta el banco donde estábamos. Amor, necesito contarte algo importante. Sobre mi padre, sobre mi familia. Con una calma que me sorprendió, Murilo le contó todo a Beatriz. La verdadera historia de José Augusto, mi decisión de protegerlo con una mentira y, finalmente, los planes de Celina para el brindis. Beatriz escuchó todo en silencio, sus ojos llenándose gradualmente de lágrimas. Cuando Murilo terminó, ella se cubrió la boca con las manos. «No puedo creer que mi madre haría algo así», murmuró. «No, en realidad sí lo creo.
Es exactamente el tipo de cosa que haría. Se volvió hacia mí, tomando mis manos entre las suyas. Doña Esther, lo siento mucho. Usted no merece pasar por esto, especialmente hoy. No es tu culpa, querida. Respondí sinceramente. Sí lo es, de cierta forma. Mi madre siempre fue controladora, manipuladora. Cuando me casé con Roberto, el padre de Aniña, hizo todo lo posible para separarnos. Cuando él murió en el accidente, apenas disimuló el alivio. Beatriz se secó una lágrima y ahora está tratando de hacer lo mismo con Murilo. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, sintiendo el tiempo escurriéndose entre nuestros dedos. El corte del pastel será en minutos. Voy a confrontarla, dijo Beatriz, determinación en su voz normalmente suave. Voy a exigir que me entregue esos recortes de periódico y anunciar que no habrá brindis de ella. Eso solo crearía un escándalo, argumenté. Todo el mundo preguntaría por qué. Entonces necesitamos un enfoque diferente, intervino Murilo. Algo que le impida hacer ese anuncio sin crear una escena. En ese momento, Elena reapareció, en el jardín, acompañada de Aniña. La niña corrió hacia mí, abrazando mis piernas. Abuela, encontré a la tía Elena. Ella dijo que está ayudándola. Sonreí a mi nietecita, acariciando su cabello. Sí, mi amor. La tía Elena es muy bondadosa. Elena nos miró con preocupación. El corte del pastel será en 10 minutos. Celina ya está posicionada cerca de la mesa principal, con esa carpeta en las manos. ¿Pudieron hablar? Murilo asintió. Le conté todo a Beatriz. Estamos pensando, ¿qué hacer? Y yo tengo una idea, dijo Elena bajando la voz como si compartiera un secreto. Pero necesitaremos la ayuda de Aniña. La niña abrió mucho los ojos, claramente emocionada con la posibilidad de participar en una misión secreta. Yo quiero ayudar a la abuela Esther. Elena se agachó al nivel de Aniña. Querida, ¿podrías tomar esa carpetita que tiene la abuela Celina sin que ella se dé cuenta? ¿Esa que ha estado sosteniendo todo el tiempo? Aniña asintió entusiasmada. Puedo decir que quiero mostrarle un dibujo que está dentro. Eso sería perfecto, sonrió Elena. Y entonces nos la traes, aquí al jardín. Pero tiene que ser rápido y sin que nadie se dé cuenta, especialmente la abuela Celina. ¡Puedo hacerlo!, declaró Aniña con la confianza absoluta que solo una niña de 6 años podría tener. Beatriz parecía dubitativa. No sé si deberíamos involucrar a Aniña en esto. Es la única forma, argumentó Elena. Celina nunca sospecharía de su nieta, y necesitamos esa carpeta antes del brindis. Tras un momento de reflexión, Beatriz accedió reluctantemente. Aniña recibió instrucciones detalladas y partió en su misión especial, animada con su papel de espía. Mientras tanto, continuó. Elena, necesitamos un plan B, en caso de que Aniña no lo logre, o en caso de que Celina tenga copias de los documentos. Ya pensé en eso, dijo Murilo. Si no podemos evitar el brindis, entonces cambiaremos la narrativa. Asumiremos el control de la situación. ¿Cómo?, pregunté. En el momento en que Celina comience a hablar sobre mi padre, la interrumpiré. Diré que ya lo sé todo, que mi madre me contó la verdad hace años, y que crecí admirando aún más su fuerza y coraje por haber criado a un hijo sola después de tal tragedia. Beatriz apretó la mano de su marido. Y yo apoyaré. Diré que conocemos toda la historia desde el inicio de nuestra relación, y que el intento de mi madre de crear un escándalo solo muestra su desesperación por tratar de controlar mi vida. Era un plan arriesgado, una gran mentira para combatir otra mentira. Pero tal vez fuera nuestra única salida.
No me gusta la idea de mentir más, confesé. Ya he mentido demasiado en mi vida. No es mentira, mamá, dijo Murilo suavemente. Es protección, como siempre hiciste por mí. Ahora es mi turno de protegerte. Antes de que pudiéramos discutir más, Aniña reapareció corriendo, su pequeño rostro rojo por el esfuerzo. En Nenzoth, sus manos estaba la carpeta beige que Celina llevaba. «¡Lo logré!», exclamó, entregando el objeto a Elena. La abuela Celina estaba hablando con el abuelo Eduardo y dejó la carpeta en la mesa. Dije que quería dibujar y la tomé. Fuiste. Increíble, mi amor. Beatriz abrazó a su hija con orgullo. Elena abrió rápidamente la carpeta. Dentro estaba exactamente lo que temíamos. Recortes amarillentos de periódico mostrando la noticia del asesinato de José Augusto, con su nombre destacado en marcador amarillo. También había una copia del certificado de defunción, donde constaba la verdadera causa de la muerte y algunas fotos antiguas nuestras. Yo ni imaginaba cómo las había conseguido Celina. ¿Esto es todo?, pregunté sin creer que pudiera ser tan simple. Elena examinó cada página cuidadosamente. Parece que sí. Conociendo a mi hermana, no confiaría estos documentos a nadie. Debe tener solo una copia. ¿Qué hacemos con esto? ¿Ahora?, preguntó Murilo. Me encargo yo, respondió Elena guardando todo de vuelta en la carpeta. Voy a esconderla donde nunca la encontrará. Ustedes vuelvan a la fiesta antes de que noten su ausencia. Murilo y Beatriz asintieron, listos para regresar al salón. Pero Aniña tiró del vestido de su madre. Mamá, ¿y cuando la abuela Celina busque la carpeta? Se va a enojar mucho. Beatriz se arrodilló frente a su hija. Querida, si pregunta, dices que no sabes nada. ¿De acuerdo? Solo pediste papel para dibujar y lo devolviste. Aniña frunció el ceño, claramente incómoda con la idea de mentir. Sorprendentemente, fue Murilo quien encontró la solución. Aniña, dijo, agachándose junto a Beatriz. ¿Sabes cuando en el cine el héroe engaña al villano para salvar a todos? No es exactamente una mentira, es una misión de héroe. Y tú eres nuestra heroína hoy. El rostro de la niña se iluminó con la comparación y asintió solemnemente. Soy la heroína. Con un último abrazo a Aniña, Murilo y Beatriz regresaron a la fiesta. Elena desapareció con la carpeta en dirección al estacionamiento, presumiblemente para esconderla en su coche. Me quedé unos momentos más en el jardín, tratando de calmar mi corazón acelerado. Aniña permaneció conmigo, balanceándose en sus zapatos de charol blanco. Abuela, dijo repentinamente, usted no es mala por haber contado una historia diferente sobre el abuelo Murilo. La miré, sorprendida por la observación. ¿No? No, mi maestra dijo que a veces las personas buenas hacen cosas que parecen malas, pero es por un motivo bueno. Tomó mi mano. Como cuando Peter Parker no cuenta que es el hombre araña para proteger a la tía May. Sonreí, conmovida por la sabiduría inocente de aquella niña. Es algo así, mi amor. La abuela Celina hace lo contrario. Continuó Aniña pensativamente. Ella dice cosas que parecen bonitas, pero por motivos feos. ¿Cómo así, querida? Como cuando dice que me quiere mucho, pero solo para que mamá me deje pasar el fin de semana en su casa. O cuando dice que mi papá era un buen hombre, pero pone una cara triste después. La perspicacia de la niña me impresionó. Con solo 6 años, ya conseguía identificar las manipulaciones de su abuela materna. Aniña, eres muy lista, dije besando su frente. ¿Volvemos, abuela? Quiero comer pastel. De la mano regresamos al salón. Al entrar, noté inmediatamente la confusión cerca de la mesa principal. Celina parecía agitada, buscando algo en su bolso, sobre la mesa.
Bajo las servilletas, su rostro normalmente compuesto estaba rojo de frustración. El maestro de ceremonias anunció que el corte del pastel ocurriría en 2 minutos, pidiendo que los familiares cercanos se acercaran. Celina lanzó una mirada furiosa hacia Elena, que acababa de regresar calmamente al salón. Cuando me acerqué a la mesa del pastel, Celina vino hacia mí como un torpedo. «¿Qué hiciste?», siseó entre dientes, manteniendo una sonrisa artificial para los invitados alrededor. «No sé de qué estás hablando», respondí con la misma calma forzada. «Mi carpeta. Sé que estás involucrada en su desaparición. Tal vez la dejaste en casa», sugerí inocentemente. «O en el coche». «No me tomes por tonta, Esther. Sé que Elena te contó todo. Siempre fue una traidora». Sus ojos centellaban de odio contenido. «Esto no se quedará así. Tengo otras formas de exponer la verdad sobre tu marido criminal». «¿Qué verdad, Celina?», pregunté manteniendo la voz baja pero firme. «Que mi marido era un hombre defectuoso que cometió errores, como todos nosotros. ¿Que protegía a mi hijo de una verdad dolorosa? ¿O la verdad de que estás dispuesta a destruir la felicidad de tu propia hija solo para mantener tu control sobre ella?» Celina palideció, pero antes de que pudiera responder, el maestro de ceremonias llamó a todos para el corte del pastel. Murilo y Beatriz ya estaban posicionados, radiantes, sin ningún indicio de la tensión de los últimos momentos. «Esto no ha terminado», murmuró Celina antes de alejarse, componiendo una expresión de alegría para las fotos. El corte del pastel transcurrió normalmente, con aplausos y flashes de cámaras. Cuando llegó el momento de los brindis, sentí que mi estómago se contraía. A pesar de que la carpeta con las evidencias hubiera desaparecido, Celina aún podría intentar algo. El padre de Beatriz, Eduardo, un hombre alto y distinguido que parecía ajeno a las maquinaciones de su esposa, hizo el primer brindis, deseando felicidad a la pareja con palabras sinceras y emocionadas. Entonces fue el turno de Celina. Se levantó, copa en mano, ojos brillando de determinación. Me di cuenta de que, incluso sin los documentos, aún planeaba seguir con su plan. «Queridos invitados», comenzó con su voz melodiosa. «Como madre de la novia, es mi privilegio y deber compartir algunas palabras en este momento tan especial». Sus ojos encontraron los míos brevemente, con un brillo triunfante. La boda es una unión no solo de 2 personas, sino de 2 familias, de 2 historias. Y las historias, como sabemos, no siempre son lo que parecen a primera vista. Mi corazón se aceleró. Iba a hacerlo incluso sin las pruebas. Miré a Murilo y Beatriz, que intercambiaron miradas tensas. Algunos de ustedes conocen la historia conmovedora de nuestra querida Esther, madre del novio. Continuó Celina, su tono falsamente dulce. Una viuda que crió sola a su hijo después de perder a su marido en un trágico accidente de trabajo. O al menos, es lo que siempre se nos contó. Hubo un murmullo confuso entre los invitados. Celina estaba a punto de continuar cuando fue interrumpida por una voz infantil y clara. «La abuela Celina está siendo mala otra vez». Todas las miradas se volvieron hacia Niña, que se había colocado en el centro del salón, sus pequeños brazos cruzados en una pose de indignación. «¡A Niña!», exclamó Beatriz, sorprendida por la intervención de su hija. «Ella quiere contar mentiras sobre la abuela Esther», continuó la niña, su voz resonando en el salón ahora silencioso. «Igual que cuando dice que me quiere pero no quiere jugar conmigo de verdad». Un shock visible recorrió a los invitados. Celina palideció, mortificada por la exposición pública hecha por su propia nieta. «Querida», intentó con una risa forzada. «Los niños y su imaginación». Volviendo a lo que estaba diciendo,
No son invenciones, insistió Aniña, su pequeño rostro rojo de indignación. Usted dijo que iba a hacer llorar a la abuela Esther delante de todo el mundo. La escuché a usted y a la tía Carmen hablando. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los rostros estaban vueltos hacia Celina, que parecía haber perdido todo el color. Fue cuando Murilo dio un paso adelante, sosteniendo la mano de Beatriz. «Tal vez sea el momento de hablar la verdad», dijo, su voz calma pero firme. «Ya que mi suegra parece tan interesada en historias verdaderas». Beatriz asintió, apoyando a su marido. «Sí, hablemos de verdades, empezando por el hecho de que mi madre nunca aceptó mis elecciones, ni mi primer matrimonio con Roberto, padre de Aniña, ni ahora con Murilo». «¡Beatriz!», Celina jadeó, impactada por la exposición pública. «Es verdad, mamá, y todos aquí lo saben. Tu control, tu obsesión por el estatus, tu incapacidad de aceptar que pueda amar a alguien que no cumpla con tus estándares elitistas». Murilo entonces se volvió hacia mí, extendiendo la mano para que me uniera a ellos. Con el corazón acelerado, me levanté y fui hasta mi hijo. «Mi madre», dijo Murilo, mirándome con tanto amor que sentí mis ojos llenarse de lágrimas. «Es la mujer más fuerte y valiente que conozco. Sacrificó todo por mí, absolutamente todo». Se volvió hacia los invitados. «Algunos de ustedes conocen la historia oficial. Mi padre murió en un accidente de trabajo cuando yo tenía 8 años. Mi madre, sola y sin recursos, trabajó incansablemente para criarme, para darme educación, para transformarme en el hombre que soy hoy». Sentí mi corazón acelerarse. ¿Qué estaba haciendo Murilo? «Lo que pocos saben», continuó, «es que la historia real es aún más dolorosa y al mismo tiempo más heroica». Murilo entonces contó a todos, con una calma y dignidad que me llenaron de orgullo, la verdadera historia de José Augusto. Cómo se perdió en el vicio del juego, cómo fue asesinado por deudas no pagadas, cómo yo creé una historia alternativa para proteger a mi hijo del estigma y del dolor. «Mi madre podría haberme contado todo esto antes», dijo Murilo, «pero eligió protegerme. Y cuando finalmente me contó la verdad, hace algunos años, mi admiración por ella solo aumentó». Abrí los ojos de par en par, dándome cuenta de lo que estaba haciendo. Murilo estaba reescribiendo la historia nuevamente, pero esta vez para protegerme. «Por eso», continuó, «cuando doña Celina descubrió recientemente esta historia y planeó usarla para humillarnos públicamente hoy, no nos sorprendimos ni nos alteramos, porque no hay vergüenza en nuestra historia. Solo hay amor, sacrificio y superación». Beatriz dio un paso adelante, sosteniendo firmemente la mano de su marido. «Cuando Murilo me contó esta historia al inicio de nuestra relación, mi admiración por doña Esther solo aumentó. Y ahora, viendo el intento de mi propia madre de usar esta historia para herirnos, solo tengo aún más certeza de que elegí a la familia correcta para unirme». El salón estaba en completo silencio. Vi lágrimas en los ojos de varios invitados. Elena sonreía discretamente desde su rincón. Eduardo, marido de Celina, miraba a su esposa con una expresión de shock y decepción. «Entonces, mamá», concluyó Beatriz, mirando directamente a Celina, «si tu intención era exponer una verdad dolorosa para separarnos, fracasaste, porque no hay secretos entre nosotros. No hay vergüenza en nuestra historia. Solo amor y respeto mutuos». Celina parecía haber encogido varios centímetros. Su expresión alternaba entre shock, humillación y furia contenida. Sin decir una palabra, colocó su copa sobre la mesa y se retiró rápidamente del salón, seguida por Eduardo y algunas amigas cercanas.
Un silencio incómodo se cernió por unos instantes, hasta que Elena tomó la iniciativa, alzando su copa. «Creo que es hora de un verdadero brindis», dijo con una sonrisa cálida. «A Beatriz y Murilo. Que su amor sea tan fuerte como el ejemplo de coraje y determinación que tuvieron hoy. Y a doña Esther, que nos mostró que el verdadero amor de madre supera cualquier obstáculo». Los invitados alzaron sus copas en un brindis sincero. La banda comenzó a tocar de nuevo, y poco a poco, la celebración retomó su curso natural. El momento de tensión había pasado, sustituido por una energía diferente, más auténtica, más humana. Aniña vino corriendo hacia mí, lanzándose a mis brazos. «Abuela, fuimos héroes hoy», exclamó con entusiasmo infantil. «Sí, mi amor», respondí, abrazándola fuerte. «Especialmente tú». Murilo y Beatriz se acercaron, ambos con expresiones de alivio y emoción. «Hijo», comencé, «esa historia que contaste...» «Fue la verdad, mamá», interrumpió con una sonrisa. «Tal vez no la verdad cronológica exacta, pero la verdad emocional. Usted me protegió durante toda mi vida. Hoy fue mi turno de protegerla. Y ahora somos realmente una familia», añadió Beatriz, tomando mi mano libre. «Una familia construida en la verdad, no en apariencias». Miré aquellos 3 rostros que tanto amaba. Mi hijo, mi nuera, mi nietecita. Y sentí una paz que no experimentaba desde hacía décadas. El peso del secreto que cargué durante tanto tiempo se había disipado. No a través de la exposición cruel que Celina había planeado, sino a través del amor y la unión de mi familia. La fiesta continuó entrada la noche. Celina no regresó, habiendo sido llevada a casa por Eduardo. Más tarde, Beatriz me contó que él estaba furioso con su esposa, habiendo sido mantenido completamente ignorante de sus planes maquiavélicos. Conforme avanzaba la noche, noté a Elena acercándose discretamente. «Misión cumplida», murmuró con una sonrisa. «Los documentos están seguros y mi hermana recibió una lección que no olvidará tan pronto». «¿Cómo podré agradecerte?», pregunté, sinceramente emocionada. «No es necesario. Fue un placer ayudar a desmantelar otro de los planes de Celina». Sonrió, un brillo travieso en sus ojos. «Además, finalmente pude conocer a la famosa Esther Moreira, la costurera que enfrentó a la élite y venció». Reímos juntas, como viejas amigas. «¿Qué crees que pasará ahora?», pregunté, observando a los novios bailar alegremente en el centro del salón. «Celina tendrá que tragarse su orgullo, eventualmente», respondió Elena. «Beatriz es su única hija y Aniña su única nieta. No puede darse el lujo de perderlas. Llevará tiempo, pero creo que acabará aceptando la derrota». Elena no podría haber estado más acertada. 6 meses habían pasado desde la boda. Era domingo, y mi pequeña casa estaba llena como raramente estuvo en todos los años que viví allí. En la cocina, Beatriz, que sorprendentemente había desarrollado una pasión por la cocina minera, preparaba un pollo con quimbombó que haría envidia a cualquier chef profesional. Murilo y Eduardo, que ahora se llevaban sorprendentemente bien, discutían de fútbol en la sala. Aniña jugaba en el patio con los hijos de Elena, que había venido a pasar una temporada en Brasil con su familia. Antoine, el marido de Elena, tocaba suavemente su saxofón en la esquina de la sala, creando una atmósfera relajante que envolvía toda la casa. Y yo observaba todo con una sonrisa en el rostro y una sensación de plenitud en el corazón. Después de la boda, muchas cosas habían cambiado. Celina pasó semanas sin hablar con Beatriz, en un intento infantil de castigarla por la humillación pública. Eduardo, sin embargo, había iniciado un proceso de reflexión sobre su propio papel en las manipulaciones de su esposa. Durante años,
Simplemente cerró los ojos, prefiriendo la paz doméstica a la confrontación. El episodio de la boda fue un punto de inflexión para él. «Esther, necesito tu ayuda». Helena me llamó desde la terraza, donde estaba organizando la mesa para nuestro almuerzo familiar. No consigo decidir qué mantel usar. Me uní a ella, riendo de la crisis decorativa. Helena se había convertido en una amiga cercana en los últimos meses. A pesar de la diferencia en nuestros orígenes, compartíamos experiencias similares. Ambas habíamos enfrentado a Celina y elegido nuestros propios caminos, a pesar de las expectativas sociales. «Usa el bordado azul», sugerí. «Combina con las flores que recogió a niña». «Perfecto», acordó. Mientras nos ayudábamos mutuamente a extender el mantel sobre la mesa, Helena comentó casualmente: «Celina llamó ayer». Levanté las cejas, sorprendida. «¿Y?» «Quiere venir para el cumpleaños de Aniña el próximo mes. Dijo que está reconsiderando algunas cosas». Sonreí. Conociendo a Celina, esa era probablemente la mayor admisión de error que conseguiríamos. «Eduardo ha sido una buena influencia», continué. «Desde que dejó de ser apenas un espectador pasivo, Celina parece más contenida». «¿Está en terapia, sabías?», reveló Helena, bajando la voz como si compartiera un secreto de estado. «Eduardo», insistió, «después del fiasco de la boda. Créelo o no, parece estar ayudando. El mundo no deja de sorprendernos», comenté, genuinamente admirada. En ese momento, Aniña vino corriendo hacia nosotras, sosteniendo un dibujo colorido. «Abuela Esther, mira lo que hice». El dibujo mostraba una figura de palito con cabello, gris, presumiblemente yo, tomando de la mano a una pequeña figura, claramente Aniña, ambas usando lo que parecían ser capas de superhéroes. «¡Somos nosotras!», explicó entusiasmada. «Las superheroínas de la verdad». Abracé a mi nietecita, conmovida por su representación inocente de los eventos de la boda. Para ella, aquello había sido una gran aventura. Los buenos venciendo a la villana. La simplicidad de la visión infantil a veces capturaba verdades que nosotros, los adultos, complicábamos demasiado. «Está precioso, mi amor», dije besando su frente. «Vamos a colgarlo en la nevera después del almuerzo». «Abuela», continuó con aquella seriedad peculiar que a veces asumía. «¿La abuela Celina todavía es mala?». Helena sofocó una risa, alejándose discretamente para darnos privacidad. «No, querida», respondí, eligiendo mis palabras con cuidado. «La abuela Celina no es mala, solo tiene dificultad en aceptar cuando las cosas no suceden como ella quiere. ¿Como yo cuando no quiero comer brócoli?». Me reí de la comparación inesperada. Algo así, solo que en adultos es más complicado. ¿Vendrá a visitarme? La extraño, incluso cuando es pesada. El corazón infantil, siempre capaz de perdonar y seguir adelante. Había una lección ahí para todos nosotros. Sí, vendrá para tu cumpleaños, y estoy segura de que también te extraña. Aniña sonrió, satisfecha, y corrió de vuelta a jugar con sus primos. Beatriz apareció en la terraza, secándose las manos en un delantal. «El almuerzo casi está listo. ¿Necesitamos más sillas?». «Creo que tenemos suficientes», respondí, haciendo un cálculo mental de los presentes. «A menos que...». Fui interrumpida por el sonido de un coche estacionando frente a la casa. Todos miramos, curiosos. Para mi completa sorpresa vi a Celina saliendo del vehículo, sosteniendo un ramo de flores y una caja de regalo. Parecía dubitativa, casi vulnerable, una expresión que jamás había visto en su rostro siempre confiado. Beatriz se congeló, visiblemente tensa. «No avisó que vendría. Eduardo debe haberle contado sobre el almuerzo».
Bueno, suspiré. Parece que necesitaremos una silla más, después de todo. Mientras Celina caminaba lentamente hasta la puerta, noté que todos en la casa habían dejado lo que estaban haciendo, observando la escena con expectativa. Aniña, sin embargo, no dudó. Corrió hasta la puerta, abriéndola para su abuela con entusiasmo genuino. «Abuela Celina, ¿viniste a jugar conmigo?» Vi el rostro normalmente compuesto de Celina suavizarse al abrazar a su nieta. Por un breve momento, toda la pretensión y artificialidad desaparecieron, dejando solo a una abuela que, a pesar de todos sus defectos, amaba sinceramente a aquella niña. Cuando finalmente levantó los ojos y encontró los míos, vi algo que nunca esperaría ver. Incertidumbre. Celina Vasconcelos, la mujer que siempre supo exactamente su lugar en el mundo, parecía perdida en mi pequeño patio suburbano. Decidí, en aquel momento, que no prolongaría su incomodidad. Independientemente de todo lo que había sucedido, estábamos unidas ahora por algo más fuerte que nuestras diferencias: el amor por Murilo, Beatriz y Aniña. Caminé hasta la puerta, consciente de que todos observaban. «Celina», saludé cordialmente. «Qué sorpresa agradable. Estábamos justo preparando el almuerzo. ¿Te unes a nosotros?» Su mirada reveló sorpresa. Claramente esperaba resistencia, tal vez incluso hostilidad. «Yo no quiero molestar», respondió, con una vacilación inusual en su voz normalmente confiada. «Eduardo mencionó el almuerzo y pensé en traer algo para Aniña». Extendió el regalo para su nieta, que lo recibió con exclamaciones de alegría. «De ninguna manera es una molestia», respondí, abriendo más la puerta. «La familia siempre es bienvenida en mi casa». Beatriz se acercó, visiblemente tensa, pero manteniendo la compostura. «Mamá, qué bueno que viniste. Hice aquel pollo en salsa oscura que te gusta». La mirada entre madre e hija contenía meses de distanciamiento, heridas no verbalizadas, y también percibí con esperanza una voluntad mutua de reconstrucción. Celina me entregó el ramo de flores, rosas blancas, mis favoritas, aunque no tenía idea de cómo lo sabía. «Gracias por recibirme, Esther. Sé que no merezco tu amabilidad». Esas palabras, tan simples y aún así tan improbables, viniendo de Celina Vasconcelos, causaron un silencio momentáneo en el patio. Elena, que observaba desde la terraza, no consiguió disimular el asombro. «Todos merecemos segundas oportunidades», respondí simplemente. «Ven, vamos a poner estas flores en agua». Mientras caminábamos hacia adentro, Aniña bailaba a nuestro alrededor, mostrándole a su abuela materna, los primos, la decoración, hablando sin parar como solo una niña emocionada consigue hacer. El almuerzo transcurrió con una tensión inicial que fue disipándose gradualmente. Antoine, con su encanto francés y música, funcionó como un perfecto rompehielos. Incluso Celina acabó relajándose, especialmente después de una copa del vino que Eduardo había traído. Un Bordeaux que, debo admitir, era infinitamente superior al vino de supermercado que yo normalmente servía. En determinado momento me encontré a solas con Celina en la cocina, mientras buscábamos el postre. El silencio entre nosotras estaba cargado de palabras no dichas. «Tu pollo estaba delicioso», finalmente comentó, sorprendiéndome con el elogio genuino. «Entiendo ahora por qué Beatriz insistió en aprender tu receta». «Gracias», respondí, sirviendo el pudín en pequeños cuencos. «Es una receta de mi abuela. Ha pasado de generación en generación». Celina tomó uno de los cuencos, examinándolo con curiosidad. «Son bonitos. ¿Antiguos?» «Sí. Lo único de valor que heredé de mi madre». Asintió, pareciendo genuinamente interesada. Después de algunos segundos más de silencio, suspiró profundamente. «Esther,
Nunca fui buena admitiendo mis errores. Eduardo dice que es mi mayor defecto. Hizo una pausa, claramente luchando con las palabras. Lo que hice en la boda fue imperdonable. Fui cruel, manipuladora e injusta contigo. Coloqué la cuchara de servir sobre la mesa, dándole toda mi atención. ¿Por qué, Celina? ¿Qué hice para merecer tanto odio? Ella pareció considerar la pregunta seriamente. Nunca fue sobre ti, específicamente. Fue sobre lo que representabas para mí. Respiró hondo. Cuando Beatriz se casó con Roberto, el padre de Aniña, sentí como si estuviera perdiendo a mi hija para un mundo que no era el nuestro. Un mecánico, hijo de empleados domésticos, tan distante de lo que había soñado para ella. ¿Y cuando él murió? Celina desvió la mirada, la vergüenza evidente en su rostro. Sentí alivio. Es horrible admitirlo, pero sentí que Beatriz tendría una segunda oportunidad de hacer la elección correcta, una oportunidad de volver a nuestro mundo. Su voz falló. Y entonces apareció tu hijo, otro hombre de origen humilde, de quien se enamoró perdidamente. Fue como revivir todo de nuevo. Murilo es un buen hombre, afirmé con firmeza. Educado, trabajador, honesto. Lo sé, admitió para mi sorpresa. Siempre lo supe en realidad, pero no conseguía ver más allá de mi propia obsesión con el estatus, con las apariencias. Tomé uno de los cuencos de pudín, considerando sus palabras. Celina, debes entender algo. En mi mundo, el valor de una persona nunca se midió por el tamaño de la cuenta bancaria o por el apellido. Se midió por la integridad, por el esfuerzo, por la bondad. Es un buen sistema de valores, respondió con una sonrisa triste. Mejor que el mío, por lo visto. Mira dónde me llevaron mis prioridades. Casi perdí a mi hija y a mi nieta. Coloqué instintivamente mi mano sobre la suya. Todavía hay tiempo para reconstruir. Es por eso que estoy aquí, confesó. Después de la boda, Eduardo finalmente tomó una posición firme. Por primera vez en nuestro matrimonio, me confrontó. Exigió que buscara ayuda, que repensara mis actitudes. ¿Está funcionando? Estoy intentándolo, admitió. 3 sesiones de terapia por semana. No es fácil desaprender comportamientos de toda una vida, pero... Miró por la ventana de la cocina, donde Aniña jugaba alegremente con sus primos. Vale la pena intentarlo por ellas. Terminamos de organizar el postre en silencio, pero era un silencio diferente ahora, no más hostil, apenas contemplativo. «Esther», llamó Celina cuando estábamos a punto de volver a la terraza. «Hay una cosa más que necesito decir». Me volví, esperando. «Te admiro. Siempre te admiré, en realidad. Tu fuerza, tu determinación. Criar a un hijo sola, en las circunstancias que enfrentaste, yo no sé si habría sido capaz». La sinceridad en su voz me tomó desprevenida. Por un momento, vi más allá de la fachada de la socialité perfecta, más allá de la manipuladora cruel que conocí en la boda. Vi apenas a una mujer tratando de encontrar su camino, como todos nosotros. «Gracias», respondí simplemente. Eso significa mucho. Cuando volvimos a la terraza con el postre, encontramos a Murilo mostrando algo en su celular a Eduardo y Beatriz, todos riendo de una aparente broma interna. «¿Qué es tan gracioso?», pregunté colocando la bandeja sobre la mesa. «Murilo está mostrando las fotos del apartamento que acaban de comprar», explicó Eduardo. «¿Compraron un apartamento?», pregunté, sorprendida. Esta era una novedad que aún no habían compartido conmigo. Beatriz y Murilo intercambiaron miradas cómplices antes de que él respondiera. «En realidad compramos 2 propiedades, mamá»,
¿2? El apartamento para nosotros, que está cerca, de la oficina, explicó Beatriz. Y... dudó, mirando a Murilo como si buscara ánimo. Y una casa para usted, completó mi hijo con una sonrisa enorme. Aquí mismo en el barrio, 3 calles arriba. Mayor, más cómoda, y con un patio aún mejor para cuando Aniña venga a jugar. Me quedé momentáneamente sin palabras. La casa, donde vivía, pequeña y simple, había sido el único hogar que conocí durante décadas. Era donde crié a Murilo, donde guardaba mis recuerdos. Pero esta casa no necesita deshacerse de ella si no quiere, aseguró Murilo rápidamente. Podemos mantenerla, alquilarla o simplemente dejarla como está. Pero queríamos ofrecerle a usted más comodidad, más espacio y más cerca de nosotros, añadió Beatriz. La nueva casa queda a solo 10 minutos a pie de nuestro apartamento. Sentí lágrimas formándose en mis ojos. Este gesto representaba todo lo que siempre soñé para Murilo. Éxito, estabilidad, la capacidad de retribuir. No sé qué decir, admití, emocionada. Diga que acepta, interrumpió Aniña, saltando de emoción. Así puedo tener mi propia habitación en su casa, abuela. Todos rieron por el entusiasmo de la niña. Con una condición, respondí finalmente, secando una lágrima terca. Que vengan a visitarme aún más frecuentemente. ¡Trato hecho!, exclamó Aniña antes de que sus padres pudieran responder. Elena levantó su copa. Creo que esto merece un brindis, ¿no? Todos concordaron, levantando sus vasos. Fue Celina, sorprendentemente, quien tomó la palabra. A la familia, propuso, su mirada recorriendo a todos alrededor de la mesa. No a la que nacimos, sino a la que construimos juntos, a través de amor, perdón y nuevos comienzos. A la familia, repetimos al unísono. Mientras saboreábamos el postre, observé aquel grupo improbable reunido en mi pequeña terraza. Murilo y Beatriz, tan visiblemente enamorados. Aniña con su alegría contagiosa. Elena y Antoine con sus hijos. Eduardo finalmente encontrando su voz. E incluso Celina, intentando sinceramente un nuevo camino. Pensé en José Augusto, en todas las mentiras y verdades que habían tejido nuestra historia. Pensé en la boda, en aquel momento terrible cuando Aniña susurró en mi oído. Abuela, hay gente aquí que quiere lastimarte. ¿Quién podría imaginar que aquel susurro, cargado de miedo y urgencia, sería el inicio de un viaje de sanación y reconciliación? Que el intento de Celina de destruirnos acabaría, irónicamente, fortaleciendo aún más los lazos entre nosotros. La vida está hecha de pequeños momentos que lo cambian todo. Un susurro, una revelación, una decisión de perdonar. Son esos momentos los que cosen nuestra historia, creando un tejido resistente, incluso cuando los hilos parecen demasiado frágiles para soportar el peso de la verdad. Como costurera, aprendí hace mucho tiempo que las costuras más fuertes no siempre son las más visibles. A veces son aquellas hechas con paciencia, con cuidado, escondidas en el revés de la tela. Miré a mi familia reunida. Sí, mi familia, con todas sus imperfecciones y bellezas. Y supe, con absoluta certeza, que habíamos creado juntos una costura que resistiría al tiempo. Y todo comenzó con un susurro. El perfume de las rosas llenaba el aire de la terraza de mi nueva casa. Bueno, después de 5 años, tal vez ya no fuera tan nueva, pero todavía me sorprendí admirando los detalles. Las ventanas amplias, el piso de madera que no crujía en los días de lluvia, la cocina espaciosa donde podía recibir a toda la familia para los almuerzos de domingo. «Abuela, terminé el bordado». Aniña, ahora con 11 años,
Exhibía orgullosamente el pequeño bastidor donde había bordado, con puntos aún irregulares pero llenos de personalidad, un ramo de flores. «Está precioso, mi amor», elogié sinceramente, examinando los puntos. «Estás aprendiendo rápido». «¿Cree que algún día bordaré tan bien como usted?» Sonreí, acomodando un mechón de cabello rebelde detrás de su oreja. Aniña había heredado de Beatriz no solo la belleza, sino también la determinación. «Estoy segura que sí, y hasta mejor probablemente». Sonrió, satisfecha, antes de correr a mostrar su creación a los demás. La casa estaba llena, como cada primer domingo del mes. Nuestra tradición de reunir a la familia para el almuerzo se había vuelto aún más especial a lo largo de los años. En la cocina, Beatriz y Celina, un dúo que nadie apostaría a ver trabajando en armonía 5 años atrás, preparaban juntas el postre, discutiendo la cantidad ideal de azúcar para el dulce de calabaza. Murilo y Eduardo estaban en la barbacoa, debatiendo alguna cuestión de trabajo. Mi hijo ahora era socio en la firma de abogacía de su suegro, una asociación que sorprendentemente funcionaba bien. Elena y Antoine, que se habían mudado permanentemente a Brasil 2 años antes, estaban sentados con sus hijos adolescentes en el área de la piscina, un lujo que jamás imaginé tener en mi casa. Y en mi regazo, balbuceando alegremente, estaba el miembro más nuevo de la familia, Pedro, el hijo de Murilo y Beatriz, nacido hace apenas 8 meses. Mientras mecía suavemente a mi nieto, pensaba en cómo la vida tenía sus propios planes, tan diferentes de los que imaginamos. ¿Quién podría prever que aquel momento terrible en la boda de Murilo se transformaría en el inicio de un viaje de sanación para todos nosotros? Abuela Esther, ¿estás soñando despierta otra vez? La voz de Aniña me trajo de vuelta al presente. Había regresado con su bastidor de bordado y ahora se sentaba a mi lado, observando a su hermanito con adoración, solo recordando algunas historias antiguas. Respondí con una sonrisa. ¿Qué historias? La historia de cómo nuestra familia se formó, de cómo superamos diferencias y heridas para llegar a donde estamos hoy. Aniña asintió con una seriedad que a veces me sorprendía en ella. Habla de aquel día en la boda de mamá y papá, cuando la abuela Celina casi cuenta el secreto del abuelo Augusto. Incluso después de tantos años, todavía lo recordaba. Los niños absorben mucho más de lo que imaginamos. Sí, ese día. Sabe, abuela, recuerdo muy bien lo que sentí cuando oí a la abuela Celina planeando hacerle daño a usted. Sus ojos, tan expresivos como los de su madre, revelaban una madurez más allá de su edad. Tuve mucho miedo, pero también mucha determinación de protegerla. Y fuiste increíble, mi amor, una verdadera heroína. Sonrió, orgullosa, antes de continuar en tono pensativo. La abuela Celina cambió mucho desde aquel día, ¿verdad? Ya no es tan mandona. Me reí de la descripción sincera. Sí, cambió. Todos cambiamos, de cierta forma. Es por eso que siempre dice que a veces necesitamos pasar por cosas difíciles para crecer, como cuando me rompí el brazo el año pasado y después me volví más cuidadosa. Exactamente, confirmé, impresionada con su percepción. A veces, los momentos que más tememos acaban llevándonos a lugares mejores de lo que podríamos imaginar. En ese momento, Celina salió a la terraza, secándose las manos en un delantal. Una imagen que habría sido impensable años atrás. «El almuerzo está casi listo», anunció, acercándose para hacer muecas al nieto, que respondió con carcajadas de pura alegría. «¿Este muchachito está creciendo tan rápido?» «Como todos nosotros», comenté, intercambiando una mirada significativa con ella. Celina asintió, comprendiendo el subtexto. Nuestra relación había evolucionado de enemistad a un respeto mutuo que, con el tiempo,
se transformó en una amistad genuina, aunque improbable. «Esther», dijo sentándose en la silla a mi lado. «Estuve pensando. En las vacaciones de julio, Eduardo y yo alquilamos una casa en la playa. Sería maravilloso si todos ustedes pudieran unirse a nosotros por algunas semanas». «¿Todos los niños juntos?», pregunté, imaginando el caos alegre que sería. «Sí, incluso contraté una niñera adicional para ayudar». Se rió, autoconsciente. La vieja Celina habría insistido en quedarse en un resort 5 estrellas lejos de niños ruidosos. Mira lo que tú y tu familia hicieron conmigo. «Creo que hicimos un buen trabajo», provoqué gentilmente. «El mejor», concordó, sorprendiéndome al tomar mi mano libre entre las suyas. «Gracias por no rendirte conmigo, Esther, por darme una segunda oportunidad cuando menos la merecía». «La familia no se rinde con los suyos», respondí simplemente, «incluso cuando el camino es difícil». Celina apretó mi mano una última vez, antes de levantarse. «Voy a verificar el arroz. Beatriz aún no domina completamente el punto ideal». Mientras se alejaba, Aniña se inclinó hacia mí. «Abuela, ¿ya pensó en escribir nuestra historia? Todos en la escuela adoran cuando cuento sobre nuestra familia». La sugerencia me tomó por sorpresa. «¿Escribir? No sé si tengo talento para eso, querida. Pero usted cuenta historias tan bien. ¿Recuerda cómo me contaba sobre usted y el abuelo antes de dormir? Siempre lo imaginaba todo como si estuviera viendo una película». Me quedé en silencio, considerando la idea. Mi vida había estado repleta de altibajos, de secretos y verdades, de dolores y alegrías. Tal vez hubiera algo allí que valiera la pena compartir. «¿Sabes qué? Voy a pensarlo», prometí. «¡Sí!», Aniña celebró. «Podemos empezar por el título. Durante la boda de mi hijo, mi nieta de 6 años me susurró: Abuela, hay gente aquí que quiere lastimarte. ¿No es perfecto? Da ganas de saber qué pasa después». Me reí de su entusiasmo, pero tenía que admitir, era un buen título. Capturaba perfectamente aquel momento crucial que cambió el curso de nuestras vidas. «Si algún día escribo esta historia», dije besando la parte superior de su cabeza, «prometo que serás la primera en leerla. Y tendrá final feliz, ¿verdad?» Miré alrededor, a mi nieto en mi regazo, a mi nietecita a mi lado, a mi hijo y su esposa, a nuestra familia extendida reunida en armonía. Una familia cosida con hilos diversos, algunos más resistentes, otros más delicados, pero todos igualmente valiosos en la trama final. «Sí, mi amor», respondí, con el corazón rebosante de gratitud. «El más feliz de los finales». Fin.